Paraguay, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Arrancamos con una nueva semana de Cocina Guaraní. Por supuesto, vamos a estar disfrutando de la mejor gastronomía a cargo de nuestro amigo Derlis Bogado, que ya está presente acá, listo para empezar a cocinar. Pero antes, quiero invitarles a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que seguirnos en Facebook como Cocina Guaraní y en Instagram también nos encuentran como Cocina Guaraní. Si van a subir la foto de sus menús que están haciendo en sus hogares, pueden utilizar el hashtag Cocina Guaraní para que podamos encontrar y también compartir en el próximo programa sus recetas. Nos vamos acercando a la cocina porque hoy tenemos un invitado especial, así que quiero que Derlis me vaya contando quién nos viene a visitar. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, genial. Hoy viniste con un asistente. La semana pasada fue... No sé si está el por ahí. viernes fue bastante polémico el programa con tu invitado. Mirá lo que es este día que estamos teniendo. Mirá lo que es la vista desde la terraza del Hotel Guaraní. Ahí vemos el panteón de fondo. Qué hermoso que quedan los árboles. El tallú, el famoso tallú en esta fecha. Está. Bueno, te quiero hablar antes para que sepas sí. de nuestro invitado, te voy a hablar lo que es el menú. Ok. Hoy vamos a hacer algo muy paraguayo, obviamente como el surubí. Ajá. Vamos a hacer un surubí a la mostaza. Sí. La guarnición va a ser un puré de papa con zapallo. El zapallo es un agregado, pero no va a llevar ni leche ni nada, solamente un poquito de aceite y sal. Genial. Vamos presentando entonces los ingredientes de nuestro plato del día de hoy para que las señoras en sus casas vayan tomando nota y vayan al súper una corridita. O los señores que quieran cocinar, o los ¿verdad? señores también, porque yo no sé por qué pienso que a la mañana solamente somos las mujeres las que miramos los programas de cocina. Claro, por ahí el marido está o el novio claro. y quiere sorprender a la novia, ¿verdad? Por supuesto. Así como vos siempre haces también, ¿no? Sorprendés con una cena romántica a la patrona. Otra vez, mira. Bueno. Tranquila, no te pones Vamos a sorprender. Bueno, te cuento otro invitado. Sí. Él viene de Barrero. Me comentaron, el viernes fue el día del chipa, de la chipa. La fiesta de la chipa. La fiesta de la chipa en Barrero y por supuesto con todo el equipo de Cocina Guaraní estuvimos haciendo una gran cobertura. Una gran cobertura estuvimos haciendo. Así mismo. Y entonces hablamos de Barrero, hablamos de chipa. Iba a venir uno, no podemos decir de los máximos ponentes, claro. porque uno de los que más apoya, y hoy mismo es referencia al señor Papo Olmide. Papo Olmides. Papo Olmide, ahí viene. Olmides, bienvenido a Cocina Guaraní. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? 8.5. Está Bienvenido. ¿Tal? Un placer. Y una vista maravillosa. ¿Viste y lo que compartir es con la ustedes vista más todavía. del Hotel Guaraní? Impresionante, sí. Bueno, un placer tenerte en el programa de hoy. Venís de festejo y de celebración de todo el fin de semana. Y de celebrar lo que es el Día del Chipá. El viernes 12 algo habíamos tan celebrado, tradicional. sí. E hicimos algo maravilloso también. ¿Se puede tener resaca de Se chipa? puede tener resaca de chipa, ¿cómo pio? Yo no puedo porque a mí me encanta la chipa. Sobredosis de chipa. Yo como todo el día. Sobredosis de chipa. El viernes, ¿te acordás cuando comimos el asadito? Aprovechamos medio... Asado con chipa fue. Asado con chipa. Y, Nos llegó el mensaje. Claro. Le llegó. Nos llegó la invitación. Bueno, contame un poco qué vas a estar haciendo. Obviamente Sí, vas a estar haciendo un hoy, chipá, claro, hoy quiero obvio. presentarles La tradicional. la famosa elaboración de lo que es el chipá. Ok. El chipá barrero tradicional. El chipá barrero que no solo se conoce ya en Paraguay ¿Sí? como tal, sino que en todo el mundo. Acá ya tenemos el canasto. Yo quiero saber cómo hacen las chiperas para ponerse, hacer equilibrio con esto. Te falta lo que es el aputeado, que se le coloca. ¿Cómo? Aputeado. Aputeado. Aputeao. Aputeado. Ropa del medio. Ropa del medio. Ah, mira. De la Porque telita que usan acá. yo ahí medio de- Sería así. Claro. A ver, Porque hacen Ahí. un equilibrio importante. Yo, mira, Pero ahí te va a echar una mano. estoy de Eso. costado, Ahí. de costado. vamos a Ahí ver está. si Este ahí es se tu puede. aputeado. Claro. Sí, aputeado. Claro, para que. Algo para nuevo que estoy pase- aprendiendo, me gusta. Ahí está. A ver, suelten. Se cae. Miren cómo la tengo clara. Claro. Vueltita. Bien. Ah, me Contratada. encanta. Ahí Me está. encanta y además también vamos a conocer un poco más sobre la historia de La cómo histo- nace esto. La historia del Ya te chipá. interrumpo. Sí. ¿Este delantal? Ah, sí, ese delantal es para vos, para que hoy puedas. Para él o para mí. ¿Esto es para que me luzca o para que me tape? Para, Qué Emilia, bueno. para. Vení. Me olvidé de este pequeño detalle que ya es un clásico al arrancar el programa de... Arrancamos la semana, por supuesto, con el desfile de Derlis Bogado con sus trajes únicos, diseños exclusivos. Ahí, mira. Que baile. Yo bien. cocinar no, Bailar no. Che, qué bueno está tu pantalón de hoy, ¿Te me gusta? gusta.
¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene, Tiene una pizarra. a ver, ¿Qué aquí diseño? todo. Tiene tomate, pizarra, el reloj y un La pizarra cafecito de con el menú. La pizarra ¿Qué del dice el menú? El menú dice surubí a la mostaza y chipa barrero. Ay, me encantan los pantalones que le hace la patrona, me gusta. Pronto ya vamos a sacar nuestra línea exclusiva, así que estén atentos al programa. Cocina Guaraní se puede llamar la línea. ¿Y qué significa esto de chipá literario? Chipá literario. Chipá ¿Qué es chipá literario. papu? Chipá Literario es un centro en donde nosotros tenemos y exponemos todo ¿Sí? lo que es la historia del Chipá, Ajá. la historia de la ciudad y también es un café donde uno puede ir a disfrutar de una buena lectura Qué sobre la lindo. historia local y también nacional. Más bien basándose en lo que es la historia de la Triple Alianza. Me encanta. Entonces, Y nos vas a contar un acompaño- poquitito también de la historia mientras cocinas. Claro, porque acá hoy presentamos lo que es el Chipá Barrero Sí. como para una familia tradicional, 3 personas, 4 Tres personas. personas, Sí, 4. entonces vamos a presentar con todo lo que es los requisitos básicos para que sea lo más rico que uno pueda elaborar en su casa. ¿Sí? Genial. Tenemos, Mira, ¿Huevo? Dame un Huevos. segundo, te interrumpo. Sí. Voy a marchar yo mientras mi puré Dale, Sí. me encanta. para que ustedes vayan. Mira, tenemos el agua, Dale, en abundante genial. agua, vamos a hervir la papa. Vamos a agregar ya la papa y el zapallo de una vez. Vamos a hacer, obviamente para que se haga más rápido, unos cortes chiquitos. Esto es un puré sencillo, solamente lleva aceite y sal, nada más. Entonces ya, para que vean los cortes que hago, son chiquititos. Bueno, y ahora sí le dejo Ok. otra vez a Papu. Mientras nosotros vamos a disfrutar de un rico tereré, mientras arrancamos también con nuestra receta. Ahí está, Ahí está. no quiero hacer quilombo. digo lo que vamos a necesitar. ¿sí? Dale, Sí, genial. 800 gramos de almidón, también 200 gramos de harina de maíz, 6 huevos, queso puede ser 200, 300 gramos. eso Claro, sí, ¿no? a gusto. Después a gusto. Sí. ¿sí? Bueno, la No, a gusto- 300, a gusto no vino hoy. 300 puede agregar más, ¿sí? Sí, pero, claro. pero nunca Bueno. puede superar la cantidad de lo que es el almidón, El y almidón. también harina de maíz. Después también tenemos leche Sí. que vamos a ir agregándoles a medida para conseguir la masa exacta para llevar Perfecto. al horno, ¿sí? Y vamos, ¿puedo hacer el famoso el yacaré? Porque viene uno el en Semana yacaré, sí. Santa, ¿no? O sea, aprovecha el para yacaré, cocinar en familia, hacer Chipalopí, la tradicional chipa, ¿no? sí, chipa Y se yacaré, hace. chipalopí. Chipa yacaré, chipa lopi. Mi Ahí. papá me enseñaba siempre Semana Santa. Era la actividad de Semana Santa. ¿Cómo nombrás? Chipa, ¿cómo Chipa. decir? Chipa. Bueno, Chipa. la forma correcta es el chipa. El chipa. El Ah, mirá chipá, vos. sí. A medida que yo vaya preparando esto, también voy a hablar de la historia del Ok. chipá, de dónde viene, cuál es el significado. Genial. Porque todo esto tiene un significado demasiado importante ya para los primeros habitantes de este territorio, que son los Mbuyá guaraní, que Sí. han ya elaborado esto y han denominado a este alimento como pan sagrado. Entonces después fueron ya cambiándose Disculpame, este tipo ¿cómo, de... cómo Sí, panza? Pan sagrado. pan sagrado. Panza, grado, yo Sí, puse panza. 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 Como No, estoy panza acá- lo que Eso, tenés vos, yo Yo Derry. ya tengo tengo todo. hambre, pues. Yo ya no me estoy No, concentrando, la yo panza quiero, está lista para lo que estás preparando. yo ya quiero Claro. comer la chipa, te cambio después. Ya Hacemos no un quiero más cambio. nada, dijeron chipa y yo me pongo nervioso ya. Genial. Bueno, Eh, manos a la masa entonces. Manos a la masa. Sí, el chipá, Ajá. comúnmente denominado en ese entonces como el zumpan. Zumpan. Los Mbuyá guaraní denominaban esto como zumpan. Me gusta porque en el programa de hoy, aparte de cocinar súper rico, algo de historia. vamos aprendiendo un poco de historia también y la Sí. gente que está en sus casas, que nos sigue a través de las pantallas de Lobo Station, está aprendiendo algo nuevo o por ahí, ¿no? Recordando algo que ya... Claro, el zupá tiene un significado muy interesante ya Sí. para la población indígena de los Mbuyá guaraní. Ellos habitaban la zona de lo que hoy es Eusebio Ayala, Claro. la antigua Barrero Grande y la más antigua Que se fue Yucutuguazú, cambiando de nombre. Yucuresá, y la primera denominación que fue Capilla de San Roque. Capilla de San Ok. Roque. Te convido Eh. un tereré mientras charlamos. Esto es un programa en vivo, así que estas cosas Claro, suceden genial. mientras... Un rico Y tereré. te Además, Un rico tereré. te interrumpo otra también. vez, Papu, Sí. perdón. Sí. El zapallo Nos vamos va a al ir- menú del día. va a ir con la cáscara y todo. Con la cáscara, Sí, seguro. esto lavamos muy bien y vamos a echarle con la cáscara. Entonces le da un colorcito un poco más oscuro. Ah, ¿Me ayudas a perfecto. romper los huevos? Soy experta en eso. Te digo que es mi... Pero lo que mejor sé hacer, siempre me decía mi exnovio, Va- que rompe. A ver cómo lo haces. Vamos a ver.
¿Con una mano querés que te haga? Ay, miren. Pero pará, sosteneme porque si no se me va. Ahí está, bien. Esto es tener técnica y no macana. Eso es. Seguimos Seguimos. con otro. ¿Cuántos vamos a poner? Vamos a agregar aquí en este bol. Preparemos un bol, ¿verdad? Como para poder ir mezclando esto, ¿verdad? Que tenga Una consistencia. una consistencia. Son 6 huevos. Ok. 6 huevos. Está. 3. Que vale. 4. ¿Vos sabés Encima que- con una mano. Con una mano. No, es la primera vez que cocino o que Uso ayudo al profesional. menos, no, es que no, tampoco estoy cocinando, señora. Uso profesional. que con- Antes vendía lomito cuando era más joven. Uso profesional. Cuidado. Se cae Ay, ay. un par de cáscaras, pero No sé. Ahí está. queda rico igual el Sí, chipá con... no tiene ningún problema. Eso no. Se va a llamar chipá cascarado entonces. Chipá cascarado. Pero para que no puede. Los primeros me salieron No, perfectos. pues. Ay, bueno. Para los Quise últimos falta un poco ayudar. de práctica. Hay algunas cascaritas. Claro, lo vamos a sacar. Mientras lo A sacamos. ver, Con sacarlo vos que ahí tenés está, guantes. Sí. Genial. Ahí lo vamos a ver. A ver, ahí sale, lo vamos a mejorar. Ahí está. Genial, gracias, excelente. Es la primera vez que me dejan meterme en la cocina. Porque mis compañeros, con sus secretarios y demás, no me dejan que les ayude, que ¿Qué colabore. Me suena que digas compañero. aquí ¿Quién lo es tu vamos a hacer otro también compañero? después. Siempre, mi otro compañero que hoy, por cierto, los lunes, él no le gusta trabajar, entonces no viene luego los lunes. Claro. Le mandamos un beso a Alejandro Acebal. ¿Acebal era? ¿Sigue siendo? Sí, sigue siendo. Che, un día no graba, ya te olvidaste el nombre y todo. Es que un fin de semana que no le veo, Yo a Alejandro siempre le tengo en mente, ¿eh? nos recordamos bien de vos, Ale. Siempre. Bueno, con la mano. Con la mano. El primer secreto de hacer un buen chipá barrero es... Primera esto, vez en mi sí, vida que batir veo. con la mano. Mira vos. Y esto hay que batirlo como para que pueda tener la consistencia necesaria para ir agregando después los demás ingredientes. Así que esto vamos a hacerlo hasta que podamos nosotros tener Sí. ¿sí? Una... Mira vos, la primera vez consistencia. que veo que se bate con la mano. ¿Está? Yo siempre agarro el tenedor y me es mucho más fácil con el tenedor. Taca, 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 en un ratito está punto caramelo. Genial. Hablando un poco de la historia Sí. del supá, que ahí nos Contame. habíamos quedado. Supá, ¿sabes lo que es el significado del supá? No, no tengo idea luego. Supá deriva de lo que es la expresión guaraní o la palabra guaraní madre Sí. de todas las cosas. Sun es mamá o madre. Pa es de todas las cosas creadas. Ah, mira qué lindo Y significado. El significado del Sunpa es alusivo a lo que es como una forma de rendir honores a los al dios Claro. de los guaraní, porque ellos solamente tenían una forma, una particular de creencia, ¿verdad? Y esto ellos ofrendaban como una forma de agradecimiento, ya sea por la lluvia, ya sea por algún tipo de agradecimiento, Claro. algún pedido que ellos tengan. Y mira que hasta hoy día es denominado el chipá como pan sagrado. Hoy día lo denominamos pan sagrado del Paraguay. Y es un alimento nacional. Y eso es lo que fuimos nosotros recordando el viernes pasado con el Día del Chipá. Mucha gente, por cierto, muchos. Se comió chipa, pero como loco. El chipá. El chipá. El chipá. Ya me voy a ir acostumbrando al chipá. El chipá, Barrero, y hicimos honores esta vez en recordar el Día del Chipá porque se celebra cada segundo viernes de agosto. Esto ya es por ley, así que el chipá tiene su día. Así El chipá. como Claro. como tiene el parrillero, tiene bueno el ceremonialista y demás, también el chipá tiene su día. Y lo festejamos con todo porque elaboramos lo que es el verdadero chipá barrero. Hicimos un chipá barrero Hicieron el más grande. gigante del Entró Paraguay. en el récord Guinness. Y nunca se ha elaborado un chipá argolla grande. No. Sí, San Bernardino sí preparó un chipá Sí, me largo, acuerdo. pero... Argolla no. Argolla no. El argolla es el tradicional de Barrero. Así Tendríamos el chipá- que hablar con la gente de récord Guinness para que vengan a... ¿No? Ya tenemos el chipá más grande de... Claro. Sí, ellos tenían que haber estado, nosotros teníamos que haber avisado. Además, también... eso Para el tiene un próximo costo. año nos preparamos. Sí, por nos preparamos ya supuesto. con más tiempo y elaboramos. Le eso. mandamos los videos de lo que estuvimos viviendo. Claro, por lo menos para Para que hagan- sepan de qué le estamos hablando, porque no van a decir, creo que es el chipá, ¿entendés?
qué es el chipá. ¿Qué pico es eso? No van a decir. Y le podemos explicar a partir de la historia misma del chipá, ¿verdad? Claro. Claro, entonces... Mira cómo cambió la cómo va a consistencia. Ahí. Vamos teniendo la consistencia que se requiere para poder ir Genial. agregando después los demás. Sí. Y eso depende de la velocidad de la mano, ¿no? ¿Qué Tiene pusieron que ahí? tener Solamente una huevos. paciencia. El tiempo depende Así de que qué sí. tan rápido sea. Papu, como yo estaba cocinando acá, ¿qué le pusiste ahí? Solamente huevo. Solamente huevo. Sal no Solamente. lleva. Sal lleva, pero al final lo vamos a ir agregando. ¿Por qué? Porque el queso, Queso Paraguay. sí, el queso Paraguay, tiene ya luego un Sí. poco de... Digamos que el sí, queso sí. Paraguay, la calidad del queso que uses es el que te determina la cantidad de sal que le vas a poner. Sí, Exacto. exactamente, es la que te determina después la cantidad de sal que puedes agregar más. Además, les voy a decir, el queso Paraguay tiene que ser ese queso más viejo que tengas. El más viejo. El más El más viejo, viejo. el más viejo, ese que pareciera que ya está medio Mohoso por los bordes. ¿Te claro, das cuenta por que los- yo pico hacía todito mal, señora? Yo... No, yo no, no aprendí es ponerle el queso este... No, yo aprendí todo al revés. Yo le tiro el almidón, le tiro el huevo adentro del almidón, le hago tipo un huequito, ya le tiro la sal, después le tiro queso mozzarella, cualquier cosa. Es una chipacheta, entonces. Medio ñembocheta, ¿entendés? No. Qué malo, José alguien no va a comer el chipá hoy. No, Alguien se va a quedar sin comer el chipá. A ver, te cuento, mientras estaba batiendo ahí el huevo, Ajá. voy a empezar lo que estamos haciendo acá, nuestro puré. Estamos hirviendo la papa con Sí. el zapallo. Le puse un poquito de sal al agua. Y esto hay dos formas de hacer. Yo como tengo la herramienta, si ustedes en casa no tienen una mixer, pueden picar muy chiquitito y después licuar si quieren, ¿verdad? Yo por una cuestión de gusto personal voy a licuar mi cebolla con un poquito de aceite para después de eso poder fondear, ¿verdad? O sea, que fondear que es, voy a poner mi sartén, voy a echar mi cebolla, voy a hacer un punto Si no yo de tengo caramelo. ese aparatito. Podemos cortar con cuchillo, ¿O hacer el mismo podemos poner en la procedimiento. licuadora? Al terminar la Al salsa terminar. se pone en la licuadora. Yo voy a cortar ese proceso, Antes de que arranque, Licuando te ahora. convido un tereré. un tereré. Ahí Sí, está. qué lindo el detalle también este. Sí, me Sí, encanta. Mira el y que termo. tiene un significado muy ¿Qué interesante. significa esto? sí. Vamos a interrumpir un ratito y vamos a ver qué nos dice Papu. ¿Qué significa esto? Esto justamente es también de una tradición. Esto es una simbología de los guaraníes, de los budas guaraníes que utilizan ellos en la elaboración de la yacá. La yaca. La yacá y demás tipos de cestos que ellos elaboran con una muestra de identidad. Es como la bandera de los budas guaraní o de los guaraní. Esa es la Sí, la por eso tradicional, los sí. artesanos, Los artesanos utilizan muchísimo sí. también. Para la moda en sí también se La moda en sí, utiliza. hoy día se está utiliza implementando. muchísimo en todos los elementos, materiales y ropa misma. Las camisas, las camisas remeras a- con ñandutí, ñandutí, aopoí. aopoí. Todos están... Me gusta. El significado de la yacá. ¿Cuál es el significado de El la yaca? yacá, ¿tú sabes que la yacá sí es femenina? ¿En serio? Sí. Yo ¿Y no por sé qué ni es la qué es la yacá? yacá. El ayacá, ¿Qué el es? ayacá, el Acá. ayacá es el que sostiene el alimento del mundo. Mirá vos qué lindo. Sí, es el significado. Vos no estás viniendo muy místico hoy parece. No, Yo no Estoy hablando de la historia, sí, muy literario. Claro, por hoy supuesto, estamos hay que muy hacerle honor literarios. al Claro. chipá literario. Yo como Bueno, no sé, esto tengo casi que ya creer sí está. o sí, ¿verdad? Yo creo. ¿Eh? Yo creo todo lo que dice porque no sé. No, a mí me encanta aprender cosas nuevas. Vamos a decir que es cierto. Claro, yo me voy Creo a ir. que me envuelven en una falta ahí está. Ahí está. Con Y ese más- fondo, más misterios sí, después te una, dan. una Me mística. encanta Joseca, porque Joseca está tan atento. Está así, al toque ya le saca. Me gusta porque después yo voy a ir y Este ya está. me voy a agrandar enfrente a mi mamá, ¿entendés? Y le voy a contar yo la historia. Ok. Ay, mira lo que aprendí, ¿entendés? Y le voy a decir que un gran referente Sí. de la venta de chipa es Juan Ramón Ayala. Juan Ramón Y Ayala. es la forma más dinámica de enseñar que es la correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque hablamos de que la yacá es el significado es que es femenina, que es la que sostiene por el círculo mismo y todo ese significado, ¿verdad? Y que sostiene el alimento, porque en la yacá va el chipá. Ah. Es como que resguarda el alimento. Claro. ¿Y quién es el que sostiene, que lo resguarda, quien le da la fuerza para estar siempre a una altura del sentido de resguardar de cualquier situación Sí. que puedan ocurrir, ¿verdad? Eso ya depende de qué peligro pueda pasar, ¿verdad? Claro. Entonces, haciendo un poquitito de lo que significa la fuerza del hombre que sostiene el ayacá. Entonces, es el varón el que tiene que
Yo pensé que me iba a decir elevar. mujer. Sí, la mujer es el que tiene que mujer elaborar. paraguaya. La mujer paraguaya es el que tiene que elevar lo que es el hallacá. Ah, mira vos. Sí, por eso, entonces, chipa, sí, es el chipá, que es el alimento. Sí. ¿Por qué es el chipá? Porque es el pan, porque es el alimento. Claro. No se dice la chipa. chipa, no sé. Claro. Es un modismo nada más. Estábamos diciendo de manera errónea. Errónea. Sí. Así mismo, porque es el alimento, el pan. Claro. Ya estamos entonces Ya está en con nuestro esto. punto. Ahora, ¿dónde nos vamos? Derlis, ¿vos cómo estás con tu plato? Bueno, esto Bien. lo que hice fue hacer el puré ¿Sí? de la cebolla. Lo que te estaba explicando antes de preguntarle lo del la explicación mística ahí que nos dio, ¿verdad? Hay dos formas de hacer. Yo voy a cortar el proceso haciendo el puré ahora. Claro. Igual pueden echar la cebolla en cubitos o brunoise, como se llama técnicamente. Y fondear todo y al final licuar la salsa. Bueno, a la vuelta del corte, ¿qué te parece si vemos todo ese proceso? Ahora nos vamos a nuestra primer pausa del día y enseguida volvemos con mucho más de Cocina Guaraní. Until that day, I'ma rise up high. I put my light to